Damos gracias a Dios en esta mañana. Podemos comenzar esta serie de 13 estudios bíblicos que vamos a estar impartiendo en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. El libro de Miqueas está después del libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8. En tanto que usted lo busca, iré adelantando diciéndole que esta serie bíblica se llama La expectativa de Dios. La expectativa de Dios sobre ti. La expectativa que Dios tiene sobre ti. Dios tiene sus expectativas también sobre nosotros. Cuando hablamos de expectativas, estamos refiriéndonos a cuando tenemos una esperanza de poder realizar o de poder conseguir algo. Porque existe una posibilidad razonable de que ese algo que queremos conseguir, ese algo que queremos lograr, ocurra. Dios tiene una expectativa con nosotros y es razonable. Esa expectativa que Dios tiene con nosotros es posible. Dios proveyó para que lo que Él desea que nosotros seamos, lleguemos a hacerlo. Él proveyó para lo que Él desea que hagamos, podamos hacerlo. Él ha provisto todas las condiciones, así que ha hecho razonable lo que Él pide de nosotros. Cualquier cosa que Dios pida de ti, cualquier cosa que Dios te solicite, eso es razonable. No porque esté esperando que tú lo hagas con tus fuerzas, sino porque dijo, he aquí, yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. No se trata de ti, no se trata de lo que tú puedes lograr con Dios, sino de lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso es razonable, por eso es posible, por eso va a ocurrir si tú lo crees. Por eso lo que Dios te está pidiendo, lo que Dios está pidiendo que tú hagas, lo que Dios quiere que tú seas, es posible. Pero no para tus fuerzas, no para tu voluntad, no para tu talento, sino para Dios obrando en tu vida. Hoy, tristemente, tenemos muchas iglesias que basan su fe en prácticas religiosas, aparentemente buenas. Se pasan todo el tiempo enseñando desde el púlpito a la gente a ser bueno, hacer cosas buenas, y aparentemente no está mal, pero la enseñanza de la Biblia no es que nosotros seamos buenos, es que Dios es bueno y en consecuencia nosotros nacemos de nuevo. Nuestro llamado no es a ser buenos, es a ser nuevas criaturas. El llamado de Dios no es a que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos, sino que seamos edificados a la estatura de un varón perfecto, a la imagen de Cristo Jesús. Y para eso debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a las cosas de este mundo y edificar en cada uno de nosotros ese hombre espiritual por medio del Espíritu que Dios quiere que crezca todos los días a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es imposible con nuestra fuerza de voluntad. Eso es imposible por nuestras buenas intenciones. Eso solo es posible con la ayuda de Dios. Por eso hay que tantas personas que viven una vida cristiana terrible, tremendamente triste y terriblemente frustrada, porque nunca llegan, como yo les decía en esta semana a los hermanos, a la marca de agua que dejó la inundación de los avivamientos pasados. Hubo avivamientos pasados y aquella inundación dejó una marca de agua, ¿saben a lo que me refiero? Y todo el mundo nos está diciendo lo que tenemos que hacer para llegar a la estatura de ese avivamiento que pasó algún día, para tener esa estatura, para llegar allí, y nunca llegamos a la estatura, nunca llegamos a la marca de agua que dejó el avivamiento pasado. Nos sentimos indignos, nos sentimos incapaces, nos hacen sentir insuficientes, nos hacen sentir que nunca agradamos al Señor, porque son tantas reglas, son tantas cosas, son tantas que no llegamos a ver más allá de eso. No llegamos a conocer al Señor porque nos estamos aprendiendo el libro de las 1001 reglas.
Y si hubiéramos conocido al Señor y lo hubiéramos amado y Él no hubiera amado, entonces la expectativa de Dios iba a estarse cumpliendo en nosotros, porque hubiéramos descubierto que en el Evangelio todo es por fe y que procede por gracia, que todo se recibe gratuitamente, que nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios nos ame más, que nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que seamos más bendecidos de lo que ya estamos bendecidos en Cristo Jesús. Si no estamos viviendo la palabra de Dios no es la que está fallando, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual se envió, y que Dios desde su trono está supervisando el cumplimiento de su palabra. Así que si la palabra de Dios no se ha estado cumpliendo en tu vida, no has estado teniendo gozo, no has estado teniendo amor, no has estado teniendo paz, no has estado teniendo bendición, quiero decirte una gran verdad: no ha sido responsabilidad de la palabra, tal vez tampoco tuya, no puede ser más de lo que te enseñaron a hacer, pero hoy quiero que profundicemos y comencemos a profundizar durante estos 3 próximos domingos sobre cuál es la expectativa de Dios sobre nosotros. Y esa expectativa, me gusta muchísimo Miqueas 6:8, porque su expectativa está resumida en ese pasaje. Realmente Dios quiere más cosas, pero hoy, durante estos 3 domingos, nos vamos a enfocar en esas 3 expectativas que Dios tiene sobre nosotros. Y dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Voy a volver a leer. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, se refiere a Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Te atreves a embarcarte en este viaje de 3 domingos conmigo para estudiar esta palabra? Amén. Gloria al Señor. Una palabra hermosa, bendito sea el Señor. Pero vamos a estudiarla en sentido inverso, porque para entender las profundidades de este texto tenemos que mirarlo al revés. Así que hoy vamos a hablar de humillarnos ante Dios. El domingo que viene estaremos hablando de amar misericordia y el último domingo de hacer justicia. Bendito sea el Señor. Esas son las 3 enseñanzas que tendremos, que espero que nos puedan aportar mucho, mucho, mucho en Dios para poder cumplir sus expectativas sobre nosotros. Pero si leemos este pasaje en su contexto, a partir del verso 6 dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite, disculpe? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas está haciéndose una serie de preguntas. Dice: ¿cómo vendré y me presentaré delante del Señor? ¿Cómo agradaré yo a Dios? ¿Qué le puedo dar para agradarle? ¿Qué puedo traer a su presencia para agradar al Señor? ¿Se complacerá si hago sacrificios de animales? ¿Si hago grandes ofrendas? ¿Si entrego muchas cosas? Es más, si le doy mis hijos, ¿se agradaría el Señor de mí? Si le digo: aquí está mi hijo a cambio de que me perdones mis pecados. Y él mismo enseña, dice: oye, mira, hay una sola cosa que Dios te pide y ya te lo declaró anteriormente. Gracias. Hay una sola cosa que Dios pide de ti y ya te la declaró anteriormente. Te la he enseñado muchas veces. Realmente eso es algo que ya deberíamos saber, que ya deberíamos vivir, pero nos hemos concentrado en hacer sacrificios. Nos hemos concentrado en dar grandes cosas para Dios.
nos hemos concentrado en intentar impresionar a un Dios que ya está impresionado con nosotros. Intentar ganar el amor de un Dios que ya nos ama por medio de Cristo Jesús. Intentar agradar a un Dios que ya se ha agradado de nosotros por medio de aquel que nos amó. Aquel que murió en la cruz del Calvario. Su ira, su enojo contra nosotros quedó satisfecho cuando nosotros aceptamos a Jesús. Allí quedó satisfecho su enojo. Ya yo no tengo que enamorar a Dios. Él está enamorado profundamente de mí. Y de hecho le gusta especular su amor por mí. Por todas las escrituras Él dice, y haré esto, y todo el mundo verá que te he amado. Y haré aquello, y el mundo sabrá que los amo. Y haré tal cosa, y todo el mundo sabrá cuánto he amado a mi pueblo. Cuánto amo a mi iglesia, cuánto amo a mis hijos. Todo el tiempo Dios está en esta carta de amor que es la Biblia especulando su amor sobre nosotros. Así que vivir para intentar agradar a un Dios que ya está contento contigo, buscar enamorar a un Dios que ya está enamorado, intentar seducir a un Dios que ya está seducido e interesado y atento y pendiente de ti, es una vida, hermano, ridícula. Hace 6 años, mi esposa y yo nos seducimos unos al otro y nos enamoramos y nos prestamos atención a nuestros sentimientos y decidimos comprometernos y nos casamos. Pero si ahora yo me pongo a dudar del amor que ella tiene por mí, estaría en una situación compleja, porque todos los días tendría que vivir para intentar convencerla de que me ame, porque no es que no me ame, es que no creo que me ame. Dudo de su amor y entonces soy esclavo de esa duda. Soy esclavo del temor de que un día me deje. Soy esclavo del temor de que un día no esté conmigo. Soy esclavo del temor de que un día aparezca alguien a quien ame más que a mí. Porque no estoy convencido de su amor, entonces desde que amanece hasta que anochece, estoy buscando darle cosas, compensar, enamorarla, cuando ya está enamorada de mí, cuando ya me ama. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sentir incómoda conmigo. ¿Por qué haces esto? Para que me ames. Pero si ya te amo, la voy a hacer sentir incómoda conmigo. Una persona, ya estamos enamorados, ya nos amamos, ya nos casamos. Ahora lo que tenemos es que edificar nuestra relación en amor. Y ahí es donde muchos cristianos se han perdido. Todavía siguen intentando amar a Dios, todavía siguen intentando recibir su amor, todavía siguen intentando creer en su amor, todavía siguen intentando dejar de dudar que Dios los ama, dejar de dudar que Dios va a ser fiel aunque ellos sean infieles, dejar de dudar que cuentan con el amor de Dios todo el tiempo, que nada los puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por tanto somos más que vencedores. Todavía están tratando de creer eso y por eso vienen a la iglesia para que Dios los ame. Dan grandes ofrendas para que Dios los ame. Saben hacer cosas para Dios, para que Dios los ame, pero ya Dios los ama. Deberían hacer eso porque aman a Dios. Y si en algo tan sencillo no hemos conocido al Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a comprender lo que es humillarse ante Dios? Porque es que tu concepto de Dios va a afectar tu relación con Dios. Si tú crees que Dios es un policía que anda velándote para que apenas tú te equivoques, darte con la estompa, entonces tú vas a vivir en total temor de Dios. Es más, te va a dar miedo hasta orar, te va a dar miedo ir a su presencia. Si tú crees que Dios está lejano, que tú no le importas, que no se ocupa de ti, te vas a sentir solo, no vas a saber dónde encontrar al Señor. Si tú crees que Dios no es bueno, no vas a estar esperando sus bondades, no lo vas a estar. Así que si tú crees que Dios no te ama, definitivamente tú no vas a estar recibiendo el amor de Dios, pero en el libro de Efesios se nos enseña que sobre lo que tenemos que estar edificando nuestra vida es sobre el amor de Dios. Dice, cimentados en el amor de Dios, edificados sobre él. Así que imagínense, si ustedes no saben, no creen o no aceptan que Dios los ama, qué difícil va a ser que ustedes puedan humillarse delante del Señor. Va a ser muy difícil. Porque
tu imagen de Dios tal vez es un Dios violento o airado. Hay iglesias que enseñan un Dios enojado, un Dios muy alterado, un Dios muy malo, un Dios violento. Entonces tú sabes lo que significa bajar la cabeza delante de una persona que quiere matarte, cruzarte de brazos, tirarte de rodillas delante de una persona que quiere tu mal. Eso es lo que muchas personas sienten cuando van a la presencia del Señor, un terror terrible. Sí, Dios es terrorífico, pero para los pecadores, para sus hijos, es bondad, es amor, es paz, es gozo. Y nos ama. Y quiere que estemos con nosotros. Deberíamos estar buscando su presencia constantemente, pero realmente nuestro concepto de Dios es totalmente diferente al que está en la Biblia. Y lo humanizamos demasiado. Ahora Dios no me va a amar porque hice esto. Nada me va a separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni demonios, ni ángeles, ni potestades, ni enfermedades. Si estoy enfermo significa que Dios no me ama. No, la Biblia dice que las enfermedades no me pueden separar del amor de Dios. Entonces esa pequeña revelación, el Satanás se la quiere robar de tu vida para que te sientas solo, para que creas que Dios es malo, para que creas que Dios es violento, para que creas que Dios te está castigando terriblemente, para que creas que no tú seas feliz. Y llega Satanás allí donde está Eva y le dice, así que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Y ella dijo, sí, puedo comer, pero del que está en el medio no puedo. Ah, ¿sabes por qué no puedes comer? Porque Dios es malo, porque Él no quiere que seas como Él. Él sabe que si tú comes de ese árbol serás como Él. Esa era una estafa, ya ella era como Él. Pero el plan era que ella sintiera que Dios no la amaba, sintiera que Dios le estaba ocultando cosas, sintiera que Dios no quería darle una dimensión similar a la de Él. Qué clase de mentira y qué clase de engaño, y todavía hay personas que le creen al diablo esos cuentos. Cuando Jesús dijo, donde yo esté, ustedes están sentados conmigo en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. ¿Qué es humillarse? Humillarse es inclinarse, ya sea parcial o totalmente. Inclinarse delante de alguien en señal de sumisión, de acatamiento, de rendimiento, por lo cual tendrás que dejar todo tu orgullo, tendrás que dejar toda tu altivez, tendrás que dejar toda tu soberbia para reconocer que ese alguien delante del que te inclinaste es superior y aceptar las condiciones y los mandatos que te ponen. Hay una gran diferencia entre avergonzar y humillar. Cuando avergonzamos es una ofensa, la persona se siente ofendida porque siente vergüenza. No es lo mismo. Cuando humillamos, la humillación es un ataque al amor propio. La humillación es un ataque a la dignidad. La humillación es un ataque a la apariencia social. Tú te puedes sentir avergonzado con lo que tu hija hizo, con lo que tu mamá dijo, con lo que dijeron de ti, te puedes sentir avergonzado. Pero si eso es un ataque a tu amor propio, que afecta a tu identidad, que afecta a quien tú crees que eres, que tiene como propósito tirarte a tierra, porque la palabra humillar viene del el origen etimológico de esta palabra es humus, y humus es tierra, así que la idea de humillar es tirarte a tierra. Eso es doloroso. Tú puedes vivir con una vergüenza, pero podrás vivir sin amor propio, podrás vivir sin dignidad, porque la idea del humillar es quitar toda dignidad. Pero hoy no debemos confundir humillar con humillarse, porque mi intención no es hablar y darle mucho tiempo a la palabra humillarse, sino interpretar un texto, así que de lo que vamos a hablar es del texto y no habla de humillar, habla de humillarse ante Dios. Hay muchas iglesias que se han dedicado a humillar a la gente, pero lo que la palabra dice es que la humillación es propia,
es yo mismo soy el que me tengo que humillar. Nadie me tiene que humillar delante del Señor. El Señor dice que Él no vino a quitarle dignidad a nadie, vino a devolver dignidad. Y un ejemplo de eso es la restauración de la mujer. La Biblia entera no denigra a la mujer. Por ahí hay 2 o 3 doctrinas misóginas que heredamos de los católicos, de gente que no quería tener mujer y veía a la mujer como hija del diablo. Y que hizo toda serie de doctrinas para reducir a la mujer a que fuera vista como un instrumento de Satanás. Jesús vino y redimió a la mujer y la dignificó. Dignificó a los ancianos, dignificó a los niños, dignificó a los enfermos, dignificó a los pobres, dignificó a todo el mundo. Jesús no vino a humillar a nadie. Así que yo no entiendo esas personas que se paran en el altar y empiezan a decir, no, porque yo sí lo que tengo que decir lo digo y que le duela al que le duela. No, discúlpame, usted es un violento, usted es un carnal. No importa que uses versículo de la Biblia. La Biblia habla de amar al prójimo y de hacer volver al alma del pecado, no de tirarla al pozo con tu violencia y con tus maltratos. No se trata de humillar a las personas. Cuando Jesús se paró en aquel pozo a hablar con aquella adúltera, promiscua y prostituta que era la mujer samaritana, no le dijo, ven acá, ramera, impía, descarada, zorra que te estás con el marido que no es tuyo. Eso no fue lo que le dijo el Señor. Eso no fue, de hecho, se lo tocó tan discretamente, se lo tocó tan agradablemente y todo el tiempo le mostró respeto y dignidad. Eso es lo que nosotros necesitamos dar para que las personas entiendan lo que quieren, lo que Dios quiere de ellos. La humillación es personal, ella dijo, es verdad. La humillación es propia, tú eres el que tiene que reconocer quién tú eres delante del Señor y quién es Dios para ti. Yo no tengo que humillarte, no tengo que llegar y decirte porque tú eres un idólatra perdido, porque tú eres un satánico, porque tú eres una adúltera, porque tú eres un descarado. Yo no tengo que llegar a decirte esas cosas, basta decirte, Dios te ama, pero no le agrada lo que haces. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Y usted sabe lo que usted hace. Usted sabe, ¿qué hago mal? Bueno, conversemos sobre esto, pero con mucha dignidad, porque esa persona con la que yo estoy hablando es una persona a la cual Dios ama mucho. Así que yo tengo que mostrarle la dignidad que Dios quiere que él tenga. Esto es importantísimo porque debemos aprender que el Evangelio dignifica, no humilla. El Evangelio restaura, no destruye. No, yo no sé cómo hay personas que pueden soportar tanta humillación en algunas congregaciones, no sé cómo pueden aguantar, le han comido el coco, porque no es lo mismo ser discipulado que ser domesticado, son perritos falderos esos pastores, y le aguantan lo que sean, no, disculpa, dignidad. La Biblia dice, honraos los unos a los otros, amaos los unos a los otros y someteos los unos a los otros. Eso no es solamente de allá para acá, eso es de aquí para allá también. Pero el humillarse es un acto contrario a nuestra naturaleza, totalmente contrario. ¿A quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta decirle a la esposa, sí, es verdad, sí tienes razón? ¿A quién le gusta? A mí me encanta. Porque después de eso, besito. Ahí está mi esposa diciendo, prepárate que te cojo. Bendito sea el Señor. Pero eso no le gusta a uno. No le gusta decirle al jefe, sí, es verdad, me equivoqué. No le gusta a uno humillarse, no le gusta bajar la cabeza, no le gusta reconocer autoridad. Tenemos un problema con eso. Así que humillarse no se puede lograr en la carne, hermano. Nuestra carne nunca va a estar dispuesta a humillarse. Nuestra carne quiere exaltarse. Nuestra carne quiere enaltecerse. Nosotros queremos sentirnos más de lo que somos. Queremos ser más de lo que somos. Queremos tener más de lo que tenemos. Y las demás personas son un obstáculo a eso. Eso es una verdad. ¿Es verdad o no? Si queremos ser más de lo que somos y queremos tener más de lo que tenemos y queremos lograr más de lo que hemos logrado, las demás personas están entre nosotros y lo que nosotros queremos. Y por eso en la carne nosotros no podemos humillarnos. Y llegamos a la iglesia y nadie nos enseña esa palabra
Y entonces nos fajamos por los cargos, nos fajamos por los títulos, nos fajamos por los nombres, las credenciales, la fama, los prestigios, los aplausos. Cuando la Biblia nos manda a estar en sujeción, nos manda a humillarnos, nos manda a estar entregados delante del Señor. Eso solamente es posible por el Espíritu, porque en las obras de la carne nadie se va a humillar. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ira, ¿por qué te enojas? Contienda, ¿por qué te enojas? Orgullo, ¿por qué sientes orgullo? Soberbia, con discusiones, ¿por qué discutes? Porque no quieres humillarte, porque no quieres humillarte. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, templanza, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, dominio propio. Solo es posible humillarse como un fruto de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Esta obra, lo primero que hizo, dice la Biblia, que fue convencernos de juicio y de pecado. Lo primero que hizo el Espíritu Santo fue decirnos, eres un pecador, eso que estás haciendo está mal y vas a ser castigado si sigues por ese camino. ¿Y qué hicimos? Nos arrepentimos. Le dijimos al Señor, no queremos hacer esto más. Pero de ahí el Espíritu vino a morar en nosotros y produjo un fruto. Y ya como tengo dominio propio, ya no quiero contender, ya no tengo por qué ceder a la discusión, ya no quiero orgullo, quiero templanza, ya no quiero maldad en mí, quiero bondad, ya no quiero hacer el mal, quiero ser benigno, ya no quiero discutir, no quiero contender, no quiero airarme, no quiero gritería, quiero mansedumbre. Y todos esos es lo que me ayuda a mí a poder humillarme. Pero lo más importante que me ayuda a mí a poder humillarme es ser honesto con Dios. La Biblia dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Que debemos tener un concepto adecuado delante de Dios. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Puedes responderte a esa pregunta? Puedes tomarte un segundo mental rápido y decir, ¿quién soy yo ahora mismo delante del Señor? ¿En qué condición estoy? ¿Estoy listo para presentarme delante del Señor como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse? Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Estoy listo para yo poder presentarme y que Dios me asigne tareas, derrame su espíritu con unción y me diga, mira, quiero que me sirvas aquí, me sirvas allá? ¿Cuál es mi condición? Hay un predicador que dice que lo peor de todo lo que hay en la iglesia son aquellos que en el templo son ángeles y en su casa demonios. ¿Quién eres en tu casa delante de Dios? ¿Quién eres en tu casa delante de Dios? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué haces con tu celular? Glorifica al Señor lo que haces con tu celular. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres delante de Dios? Cuando eres honesto, la humillación deja de ser un problema, porque empiezas a reconocer quién eres. Y si a eso le sumas entender quién es Dios, pues estamos listos para humillarnos, porque es el alto y sublime, es el santo, 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 es el todopoderoso Señor omnipotente, es el Rey de reyes, es el Señor de señores, es el que tiene toda la bondad, toda la paz, pero todos los reinos, delante de quien toda rodilla se doblará, todos los que están en los cielos, todos los que están en la tierra, ¿y qué? Y los que están debajo de la tierra se doblarán y se humillarán y tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. La diferencia es, ¿te vas a humillar para ir al cielo o te vas a humillar antes de ir al infierno? Pero todos nos vamos a humillar delante del Señor. Hoy no hablamos de humillar a nadie. Ni es mi intención con esta palabra que nadie se sienta humillado por mí. El propósito es que tú te humilles voluntariamente delante del Señor y para eso necesitas entender qué no es humillación. Pero antes de eso, reflexionemos que solo hay dos posturas espirituales para estar delante de Dios. Solo hay dos posturas. Solo puedes presentarte delante de Dios humillado o enaltecido. No hay nada más.
O estás enaltecido o estás humillado. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Se refiere a humillarse delante de Dios. Todo el que se enaltece ante Dios será humillado, todo el que se humilla será enaltecido. Vamos a ponerle una palabra, vamos a ponerle el prefijo auto para poder entender mucho mejor. Todo el que se autoenaltece delante de Dios será humillado por Dios. Y todo el que se autohumilla delante de Dios será enaltecido por Dios. Eso es un decreto del rey. El rey está sentado en su trono, Jehová de los ejércitos, rey de reyes. Jesús está sentado en su trono y ha decretado que todo el que se enalteciere delante de Dios a causa de su orgullo, su soberbia y su altivez de espíritu, será humillado. Y que todo el que se autohumille delante del Señor a causa de su humildad, su honestidad y la obra del Espíritu en su corazón, será exaltado por él. Esto va a pasar, esto va a ocurrir. Al final, todos seremos humillados delante de Dios. Todos estaremos en humillación delante de Dios, pero unos para ser exaltados y otros por haberse enaltecido. Proverbio 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Hay personas, y usted los conoce, que han caído, que se han hecho tierra, que se han destrozado, que no queda nada de ellos, y un segundo antes de caer todavía estaban juzgando, todavía estaban regañando, todavía estaban diciendo a las demás personas lo malo que ellos creen que somos. Porque antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso es otra ley espiritual. Y eso es matemática. Cuando tú ves a una persona altiva, ve poniendo los colchones. Cuando tú ves a una persona llenarse de soberbia, yo sí lo voy a hacer, yo sí soy, porque yo. Mientras menos autoridad tiene una persona, más leyes pone. Eso es una realidad. El padre que tiene autoridad en su casa no alza la voz. Todo el mundo le obedece porque tiene autoridad. Pero si no tenemos autoridad, tenemos que poner reglas. Cuando tenemos autoridad, nuestros hijos dicen, yo no puedo hacer eso, y papá no está por todo eso. O les dicen, se lo voy a decir a tu papá, ¡ah! Porque saben de la autoridad. Pero si no tienes autoridad sobre tus hijos, entonces tienes que esforzarte, tienes que luchar con ellos, tienes que luchar con su soberbia, tienes que ponerles reglas. Y lo mismo pasa con pastores, maestros, presidentes de obra, presidentes de países, presidentes hasta de CDR. Cuando no hay autoridad, se tiene que gobernar por reglas. Se tiene que poner reglas. Y mientras menos autoridad hay, más reglas se ponen. Y cuando las personas se empiezan a llenar de soberbia, empiezan a aparecer las reglas, porque yo lo digo, porque yo lo dije, porque aquí el que mando soy yo, porque aquí el que dispone soy yo, porque a mí hay que obedecerme, porque tom, bam, bam, voy poniendo los colchones. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra está el abatimiento. Es lo mismo que decía Jesús en Mateo 23:12. El que se enaltece es humillado. Antes de que es quebrantado, antes de que es humillado, su corazón se eleva. Porque enaltecerse significa
colocarse en un lugar alto, colocarse uno mismo en un lugar más alto que los demás, elevarse por encima de todos. Cuando leemos Mateo 23:11, ¿qué es lo que dice? Dice, el que se crea grande, sirva a los demás, porque el que se enaltece. Así que la palabra enaltecerse ahí está en un contexto correcto. Está diciendo, si te creíste que eres superior a tus hermanos, si quieres ser superior a tus hermanos, mira que lo que va a pasar es que como se ha elevado tu corazón por encima del nivel que Dios quiere que esté, como te has elevado creyendo que eres mejor que todos los demás, te quebrantaré, porque te has elevado por encima de todos los que están ahí. Por eso la Biblia dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de vosotros, se aprovechan, abusan del poder sobre ustedes. Dice, pero entre ustedes no será así, sino que el mayor sirva al menor. Y dice, y antes de la honra, el abatimiento del espíritu. Hermano, si tú quieres honra, tienes que entrar en ese abatimiento, en esa humillación. ¿Qué es lo que dice la palabra? No améis orar como los fariseos que gustan amar en público con palabras asombrosas, con repeticiones asombrosas y con mucha palabrería. Gustan alzar la voz para ser oído por todos. Dice, no hagan eso, ya ellos recibieron su recompensa, los aplausos de los hombres es su recompensa, eso es lo que querían y ya lo recibieron. Dice, ustedes que conocen al Padre, métanse en lo secreto, cierren la puerta de su cuarto y busquen al Señor en la intimidad y humíllense delante del Señor en la intimidad y tu Padre que conoce el secreto te recompensará, te exaltará en público. Bendito sea el Señor. Entendamos que solo hay dos lugares o dos posturas para presentarnos delante de Dios. O nos presentamos enaltecidos como consecuencia de nuestro orgullo, de la altivez o de nuestra soberbia, o nos presentamos delante del Señor humillados como fruto de la obra del Espíritu Santo, de la humildad y la honestidad, que nos ayuda a reconocer quiénes somos delante del Señor, que nos ayuda a ser honestos sobre quién somos y que nos ayuda a entender quién es Dios y la expectativa que tiene de nosotros. Pero este tema, el tema de la humillación, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el impacto de humillarnos ante Dios? Si nosotros leemos Santiago capítulo 4, verso 6, Santiago capítulo 4, verso 6, bendito sea el Señor. Capítulo 4, verso 6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5, lo vuelvo a repetir. Y hay más de un verso en la Biblia donde se nos enseña que Dios resiste a los soberbios y derrama su gracia sobre los humildes. La palabra humildad y humillación no es lo mismo, pero las dos tienen origen en la misma palabra humus o tierra. Porque la humildad no es ser pobre, es que ellos son muy humildes, no es tener necesidad, es que ellos tienen una vida humilde, ellos viven en una casita humilde. Yo no sé quién rayo les enseñó que la humildad es pobreza. Pero sí, es pobreza, pero no física. Es pobreza espiritual. Es lo que la Biblia dice en el Sermón del Monte cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué razón? Porque ellos heredarán el reino. Bienaventurados los pobres del espíritu. Son personas que reconocen que son sin Dios, no tienen nada.
Sin Dios no logran nada. Sin Dios no pueden nada. ¿Sabe quién era un pobre del espíritu? Pablo. Dijo, todo lo que soy, todo lo que he hecho, todo lo que haré es por medio de Él y para Él. Bendito sea el Señor. ¿Saben quién fue pobre en el espíritu? Jesús. Cuando dijo, no he hecho nada que no haya visto ver al Padre. Cuando se sometió al bautismo y recibió el Espíritu Santo y se sometió a vivir una vida como tú y como yo para honrar al Padre como hombre. Nosotros queremos su poder, pero no su pobreza espiritual. Queremos sus manifestaciones gloriosas y también la bolsa de dinero que manejaba Judas y no su pobreza espiritual. Pero la palabra nos enseña que Él da gracia a sus humildes. La humildad es un reconocimiento de quién somos. Por eso yo decía que para humillarte necesitas ser humilde. Necesitas reconocer quién eres. Soy polvo. Soy polvo. Sin Dios no soy nada. El hombre es un hombre viviente porque Dios sopló su espíritu en él. Por eso soy, por eso vivo, para Él vivo, de Él vengo, para Él voy. Por eso otro pobre en el espíritu, Job, cuando perdió todo y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a seguir siéndole fiel a Dios? Mira todo lo que te ha pasado. Maldícelo y ya muérete. Él dijo, no, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive, y a su tiempo, Él me levantará del polvo. Era imperfecto, estaba viviendo una vida difícil, estaba pasando por una crisis, pero sabía que su Redentor era Dios, y sabía que era capaz de levantarlo del polvo, pero tenía la humildad para tirarse y decir, tú me diste, tú quitaste, sé bendito. Hay gente que le va mal, jugando a la bolita, que no debería de estar jugando a la bolita, le va mal jugando a la bolita, perdió el dinero y se enoja con Dios. Y tú, en primer lugar, no debiste haber jugado. En segundo, en la bolita nada más gana el bolitero. Y en tercero, ¿por qué Dios te va a bendecir en un juego de azar para que tú te atrapes ahí? Tú no conoces a Dios. Hay personas que se molestan por cualquier cosa y lo que pasa es que no conocen a Dios. Si conocieras a Dios, en vez de ser soberbio con Él, en vez de enaltecerte, en vez de airarte, lo que haría es humillarte, porque tendrías que reconocer que eres pobre del espíritu. En sin su espíritu no puedes lograr nada. Para poder ver estos ejemplos, personas enaltecidas en la Biblia, hay muchas que fueron humilladas. Lucifer dice, por tus muchas congregaciones se te llenó de orgullo el corazón y dijiste, voy a subir y voy a sentarme en el trono del Altísimo. Se enalteció, se elevó su corazón. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted cree que llamamos caída del diablo? Porque antes de la altivez, de la caída, está la altivez de espíritu. El faraón en Egipto, llegó un momento en el que ya Moisés llegó y le dice, así dice Dios, ¿hasta cuándo vas a seguir en tu soberbia y no te vas a humillar delante de mí? Por eso ahora te va a pasar esto, y esto, y esto. Y lo quebrantó. Usted se sabe la historia, si no léala en el libro de Éxodo. ¿Y Nabucodonosor qué? ¿Y Nabucodonosor qué? Que se llamaba Dios de dioses, Rey de reyes. Se llamaba Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Se estaba aplicando un título que era de Dios. Un título que era de Dios. Y Dios dijo, mira, por haberte exaltado, por haberte enaltecido y haberte elevado tu corazón a toda esa vanidad, dice, te tiraré por tierra, vivirás en locura con los animales, comerás el pasto. ¿Qué fue lo que pasó con Nabucodonosor? Se cumplió esa palabra. Dice, hasta que te humilles y me reconozcas y te sometas a mí.
entonces yo te exaltaré. Quiero que entiendas a este Dios lleno de bondad, lleno de gracia, lleno de amor. Su propósito no es humillar a nadie, su propósito no es destruirte, su propósito es encaminarte por camino de bien, enseñarte el camino de paz, poderte conducir a la vida eterna. Y si Él te ama, no va a dejar que tú te pierdas. Va a hacer lo que tenga que hacer para traerte a su redil. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige. Por eso dice, bienaventurados somos cuando somos corregidos. Bienaventurados, dice, gócense con las correcciones de Dios, porque nos está encaminando por camino de bien. Y si no fuera por esas correcciones, nosotros nos perdemos. Es corregido el soberbio, el orgulloso, que no cree que debe volverse de sus malos caminos. No es corregido el bueno, no es corregido el que anda obedeciendo a Dios, ese es bendecido. Así que si Dios te está corrigiendo es porque eres un cabezón, un soberbio, un orgulloso. No es Dios el que es malo, el que se ha estado portando mal, eres tú. Y vamos a hablar de los humillados, que han sido exaltados. Y voy a poner 2 ejemplos que me gustan mucho, y los voy a leer, porque muchos de ustedes se van a sorprender de estos ejemplos que voy a poner. Y son Acab y Manasés. Y estoy poniendo estos ejemplos porque Acab y Manasés fueron reyes muy malos. Introdujeron la idolatría al pueblo de Dios. Enseñaron a Israel a pecar contra Dios. Enseñaron a Israel a adorar otros dioses. Israel se perdió y se abandonó al pecado y se corrompieron en todos sus caminos. Incluso Acab persiguió y mató a los profetas de Dios para complacer a su mujer Jezabel. Pero Manasés fue peor todavía que Acab, porque corrompió a Israel con una idolatría en cada montaña, fue el que llevó la idolatría a cada monte, que construyó altares en cada monte, en cada montaña que tenía Israel para adorar. Y ese pasaje es Primera de Reyes, capítulo 21, verso 27 al 29. Escuche esto. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 27 al 29. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, es el mismo con el que siempre tuvo bronca. El mismo que le dio la palabra que iban a morir a todo el mundo ahí. Dice, y le dijo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? No traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa, pero no en sus días. Qué genial es Dios. ¿Cómo puede tener misericordia de este hombre? Solo porque se humilló. ¿Cómo puede tener misericordia? Muchos de nosotros no hubiéramos tenido misericordia. Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia de Acab porque se humilló. Y la humillación lo impresiona. Dice, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay algo que Dios ama, es la humildad. Hay algo que Dios ama, es la humillación, pero hay algo que no soporta y es la soberbia. Así que es como que Dios dice, oye, hasta aquí, no soporto eso. Te voy a resistir. Me voy a enfrentar contigo. Me voy a poner delante de ti y vamos a ver quién va a permanecer en pie. Y vamos a ver quién va a quedar en pie, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que yo no tengo por qué aguantarte, malcriadece, diría Dios. No tengo por qué aguantarte esa soberbia. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay cristianos que necesitan recordar esto. Él es mi Padre, pero es mi Rey. Yo soy su Hijo, pero es mi Señor. No puedo llegar con malcriadez delante de su presencia. Hay muchos creyentes soberbios. Hay muchos creyentes orgullosos.
Hay muchos creyentes con espíritu altivo creyendo que se merecen todo por ser quienes son, por tener un cargo, por tener una presidencia, por tener un título. Y Dios resiste eso. Y de momento viene un cáncer, viene una enfermedad, pasa cualquier cosa en nuestra vida y dicen, pero ¿por qué tú permites esto? Es el primero que se aparta. Es el primero que se aparta porque no conocía a Dios, por eso era soberbio, porque es imposible conocer a Dios y mantenerte altivo. Es imposible. Cuando cuando Jesús le habló a Juan y le dijo, escribe estas cartas a mis 7 iglesias, la manifestación fue asombrosa. Dice que salía fuego de su boca, una espada encendida, ojos de fuego. Dice que Juan cayó como muerto. Dice que cayó muerto en su presencia. Disculpa, si Dios ahora mismo se te revela, se te manifiesta en todo su esplendor, tú no podrías estar de pie. Tú no podrías estar de pie delante de su presencia. Pero esto tenemos que hacerlo por la fe. No necesitamos que Él venga en su presencia y se nos aparezca para nosotros humillarnos. Tenemos que creerlo allá. Él es alto y sublime. Es grande y poderoso. Y el otro es Manasés. Y lo vamos a ver en Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. ¿Lo estoy aburriendo? ¿Está aprendiendo? ¿Esta palabra le está haciendo de bendición? Bendito sea el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 10. Nos habla de Manasés y dice, y habló a Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado, por supuesto, grillo se refiere a cadenas, a grilletes, ¿oyeron? No son los bichitos negritos. Los aprisionaron con grilletes a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, porque no era su Dios, era el Dios de sus padres. Él lo había abandonado. Y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a su reino Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Bendito sea el Señor. Esta palabra es poderosa. Yo no sé cómo ha sido tu vida hasta hoy. Tal vez tú no escuchaste a Jehová. Tal vez te han pasado muchas cosas malas porque Dios resiste a los soberbios. Tal vez has sido orgulloso. Tal vez has sido altivo. Tal vez tu espíritu ha estado en contienda con el Espíritu de Dios y por eso tu vida no está en orden. Tal vez fuiste aprisionado. Tal vez ahora mismo hay grilletes en tus manos. Grilletes de enfermedad, grilletes de pobreza, grilletes de maldición, grilletes de conflicto en tu vida. No sé cuáles son tus cadenas. Tal vez ahora mismo hay cadenas en tu vida a causa de que un día no escuchaste cuando Dios te habló y por la soberbia vino el enemigo y te aprisionó. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que un hombre que era más malo que tú, que tenía más pecados que tú, oró a Dios en su angustia y se humilló profundamente y fue atendido por Dios. Hoy tú vas a ser atendido por el Señor si tú te humillas delante de Dios. Él te restaura, te regresa, te restaura, te devuelve, te restituye si tú le crees a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es humillarse? Ustedes han leído Isaías 58:3. Isaías 58, que dice, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos, tiramos silicio, rasgamos nuestros vestidos y no nos escuchaste. Hicimos ayuno y clamamos de día y de noche y no oíste nuestras oraciones, le dicen los sacerdotes. Y viene el profeta Isaías y le dice de parte del Señor, ese es el ayuno que yo escogí. Eso es ayunar. Ayunar es castigarte a ti mismo. Ayunar es limpiar tu ropa. Ayunar es afligirte y decir, estoy ayunando. Ayunar es estar triste. Eso es ayunar. No, el ayuno que yo escogí es partir tu pan con el hambriento. Es estar ahí con el afligido. Es libertar a los cautivos. Es dar vida a los que no la tienen. Es acompañar a los pobres. Dice, entonces amanecerá tu luz y yo escucharé tus oraciones y vendré a ti y te pastorearé. Bendito sea el Señor. Humillarse
no es castigar tu carne. Humillarse no es hacer grandes sacrificios de esfuerzo físico para Dios. Como decía una hermana hoy que me gustó la frase y dije, la voy a usar. Humillarse no es venir a la iglesia a romper ropa y zapatos. Humillarse, eso no es humillarse, hermano. ¿De qué dice? Vienes aquí, te humillas y sales a oprimir al pobre y a no pagar la jornada al jornalero. ¿Eso es humillarse? ¿Eso es realmente estar humillado delante de mí? ¿No habíamos dicho al inicio que humillarse es reconocer la grandeza del otro y someterse a los mandamientos y a las órdenes de ese otro? Entonces, humillarse no es venir aquí a tirarse de rodillas delante del Señor si tú no tienes una vida allá afuera agradable a Dios. Y si vemos a Esther y Mardoqueo, ahí había un personaje que servía al rey, que quería que Mardoqueo se arrodillara delante de él. Quería que todos se arrodillaran delante de él. Y cada vez que pasaba se mortificaba, porque el único que estaba de pie era aquel judío de pie. Cuando pase, todo el mundo dice, ¡ahí viene! Y todo el mundo de pie. ¡Pa! Humillado delante del visir del rey. Y Mardoqueo así. Como los hermanos de Daniel allá en Babilonia cuando sonaron los cuernos y las trompetas delante de la imagen de Nabucodonosor, se quedaron así. Nabucodonosor le dijo, ¿se van a humillar o no se van a humillar delante de mí? Porque si no, los voy a tirar al horno de fuego y no hay Dios que los salve. Y le dijo, sepa usted, Nabucodonosor, que no nos vamos a humillar delante de ti, porque solo delante de Dios nos postraremos. Solo delante de Dios nos postraremos. Y sepa que Dios, el Dios al que nosotros servimos, nos puede librar de tu horno, pero si no es así, no importa. Eso es humillación. Humillación es esperar de Dios lo que a nosotros nos antoja. Humillación es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros, como para nosotros saber lo que es correcto en cada momento. Humillación es estar en su voluntad. Humillación no es solo estar de rodillas o tirarse a todo lo largo en el templo. La humillación es un estado espiritual delante del cual yo vivo y me presento delante de Dios. Yo estoy inclinado bajo la poderosa mano del Señor. Estoy inclinado, sometido, reconociendo que Él es Dios, que yo soy su siervo, acatando y sirviendo sus mandamientos todo el tiempo. La humillación es una postura espiritual que yo vivo delante del Señor. Si dejo de humillarme, empiezo a enaltecerme, empiezo a creer que soy otra cosa y Dios va a resistirme. Dios va a resistir cualquier cosa que yo haga. Mardoqueo se mantuvo de pie delante de Acán, porque no tenía por qué humillarse delante de un hombre. El evangelio no es humillación, no es baja autoestima. Dios no te está pidiendo que tú te hagas el más chiquito porque tú no vales nada o porque el otro vale más. Eso no es así. Para Dios todos somos iguales y Él no hace excepción de personas. Él lo que quiere es que el amor prevalezca entre nosotros y que no haya acepción de personas tampoco. Y para eso tú tienes que tener al otro como digno de doble honor, de un honor más que tú, para tú poder amarlo y humillarte delante de Él. Así que la humillación no es entregarte a hombre, la humillación no es rendirte a hombre, la humillación de la que estamos hablando es humillarte delante de tu Dios. Es que incluso cuando la Biblia dice, sujetaos bajo tus pastores, someteos a vuestros pastores, dice, porque ellos tienen que dar cuenta de ustedes. ¿A quién? Al que todos debemos estar humillados. No es porque Él sea pastor, no es porque sea mejor que tú, no es porque Dios lo ame más que a ti, es porque tiene que dar cuenta al que todos estamos humillados, al que todos tenemos que humillarnos, a aquel delante de quien todos tenemos que humillarnos. Y Lucas 18, 10, 14 nos habla del publicano y del fariseo, de aquel fariseo que estaba orando y en vez de estar atento a Dios, estaba atento a lo que estaba diciendo el publicano, estaba atento a la oración del publicano y le decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Yo sí ayuno tantas veces, yo doy grandes ofrendas y yo no falto al templo. Yo te doy gracias porque no soy como este. Los cristianos religiosos se miden con los otros cristianos y dicen, yo no soy como él, no puedo estar tan mal, porque soy mejor, no podemos estar perdidos, porque en nuestra iglesia tenemos más dinero, en nuestra iglesia tenemos más músicos, en nuestra iglesia tenemos un templo más grande, en nuestra iglesia la gente es más bonita. Bueno, ahí sí le ganamos a todo el mundo.
No podemos estarnos comparando con las demás personas, porque esas personas no son nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir es Jesús. Y cuando nos miramos en Cristo, no nos vamos a decir, te doy gracias porque no soy como Él. Vamos a decir, ¿por qué no soy como Él? ¿Por qué no me parezco a Él? Si nos miráramos a Cristo. Pero si miramos a Michael, si miramos a la pastora, si miramos a los demás hermanos, decimos, voy bien porque yo voy más a la iglesia que él, porque yo doy más dinero, porque yo hago esto más que el otro. Y lo que te estás es elevando en tu corazón, te estás enalteciendo, y lo que vas es a caer como un coco por su propio peso. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Los resultados de la humillación, cuando nosotros leemos 1 de Pedro 5, 7 dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor. No nos estamos humillando debajo de cualquier mano. Estamos humillándonos debajo de una mano poderosa. Dice, y Él los exaltará a su tiempo. Y Él los exaltará a su tiempo. Humillaos debajo de la poderosa mano del Señor. Hay más versos. Usted puede leer Santiago 4:10 y el Salmo 51:17, y usted verá que Dios no rechaza al que tiene un corazón contrito y humillado. Nuestras oraciones son escuchadas, somos levantados, somos restaurados, somos sacados del secreto y del anonimato, y el Señor nos coloca donde siempre soñó con nosotros que estuviéramos, y nos da lo que siempre quiso darnos, y nos convierte en lo que siempre quiso que nosotros nos convirtiéramos. Filipenses 2, 5, 9, para concluir, el apóstol Pablo dice, haya en cada uno de vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, dice, y se humilló más aún, yendo a la cruz del Calvario a morir por nosotros, para que delante de Él toda rodilla se humille, se doble y reconozcan que Él es el Señor. Esto que Dios nos está diciendo en Miqueas 6:8, humíllate ante tu Dios, es el sentir que debe estar en cada uno de nosotros. Es el sentir que estuvo en Cristo Jesús. Los teólogos lo llamamos kenosis. Es la palabra griega que dice, se vació de sí mismo. Se vació, hermano, de sí mismo. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Hoy no te vayas con orgullo de aquí, no te vayas con soberbia, no te vayas con altivez. Aprende lo que Jesús enseñó en Lucas 9:33, que dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Iglesias enteras de gente que ha tomado la cruz sin negarse a sí mismo. Y por eso a cada rato se bajan de la cruz. A cada rato toman la cruz y le caen a golpe a las personas con la cruz. Porque no se han negado a sí mismo. Jesús se vació y no se bajó de la cruz del Calvario. Porque tú te bajas, porque tú te sientes demasiado importante para morir por esas personas. Te sientes demasiado importante como para ir al hospital a orar por los enfermos. Sientes que tu tiempo vale demasiado como para gastarlo en esas personas. Sientes que es demasiado para ti, porque no te has negado a ti mismo. No ha habido en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue vaciarte de ti para humillarte delante de tu Dios. Y dice, por eso Dios lo exaltó a lo sumo. No lo dice así en Filipenses. Dice, por eso Dios lo exaltó a lo sumo. Y aquí hay mucha gente que ha querido que Dios lo exalte. Eso está muy bien, eso no está mal. Pero han escogido el camino equivocado. No es agradar a los hombres. No es hacer sacrificios en la carne. No es vivir según los hombres. Es vivir para Dios. Es rendirse a la presencia del Señor. Es reconocer quién es Él.
Y si vamos a Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Y ahí terminamos, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Espero no haberles aburrido. Si vamos a Apocalipsis 4, versos 10 y 11 también, veremos que habían 24 ancianos sentados en la presencia del Señor, con tronos, con vestiduras reales, con coronas. Y cuando el Cordero entró, se tiraron al suelo de rodillas, cogieron sus coronas, las tiraron delante del Cordero, delante de Jesús, y le dijeron: solo tú eres digno de la gloria, solo tú eres digno de la santidad, solo tú eres digno de toda honra, solo tú eres digno. Mira, se quitaron toda dignidad, se quitaron toda honra, se quitaron toda gloria y la pusieron a los pies de Jesús, porque ellos reconocieron a quienes tenían delante de ellos y se dieron cuenta que solo Él es digno, solo Él es digno de toda la gloria. Si alguna gloria tenemos, si alguna honra tenemos, es su gloria, es su honra y es para Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado. Esto no se trató nunca de ti, se ha tratado siempre de Dios. La humillación no se trata de quién tú eres delante de Dios. Tú necesitas reconocer quién tú eres para humillarte. La humillación se trata de quién es el que está parado delante de ti. De eso se trata. Por eso en el cielo 24 reyes, 24 jueces, 24 ancianos que tenían corona, que ya tenían la recompensa, que ya tenían un cuerpo glorificado, que no tenían pecado, que no tenían por qué sentirse avergonzados, que no tenían por qué sentirse indignos, que no tenían por qué sentirse solos, que no tenían por qué sentirse en pecado, porque ya el pecado no reinaba en su cuerpo. Aún así se humillaron delante de Dios. Así que esto no se trata de quién tú eres. Quién tú eres es la clave para entender lo importante que es humillarte delante de Dios. Pero esto siempre se trató de quién es Él. Así que a partir de ahora, tú no te vas a humillar delante del Señor porque tú eres un pecador. No te vas a humillar delante del Señor porque tú eres un impío. No te vas a humillar delante del Señor porque no eres suficiente. Te vas a humillar delante de Dios porque Él es el Rey de Reyes. Es digno de toda alabanza. Es el único digno de honor. Es el único digno de alabanza. Y esta es la enseñanza de este día. Humillaos ante Dios, porque Él es el único digno. No porque tú seas malo, no porque tú seas pecador, lo eres. No porque tú seas débil, no porque seas imperfecto, sino porque Él es digno, porque Él es grande. Así que si tienes una corona, lánzala delante de Él. Si hay algo de lo que tú te gloríes, ponlo delante de Él. Aprende a humillarte aquí, porque en el cielo tenemos que seguir el ejemplo de esos 24 ancianos. Y tenemos que ir y tirar nuestra corona delante de Él. Y tenemos que descantar: solo tú eres santo, solo tú eres digno. Cuando tú entiendes esta perspectiva, tu vida cristiana cambia. Tu vida cristiana se transforma totalmente. Ya sabes que no tienes que agradar a hombres. Ya no vas a venir a la iglesia para quedar bien con el pastor. Ya no vas a diezmar para que la gente vea que no eres un ladrón. Vas a empezar a hacer todas las cosas que vas a hacer porque Él es digno, porque es grande, porque es poderoso, porque es tu Dios. Ya no vas a obedecer para no ir al infierno. Ya no vas a obedecer para que la gente vea cuánto amas al Señor. Ya no le vas a dar a los pobres para que Dios se sienta contento contigo. Todo lo que vas a hacer es estar bajo sus mandatos, es estar bajo su poderosa mano. Eso es porque Él es digno, porque Él es Él. No marca diferencia quién somos nosotros. Marca diferencia de quién es esa poderosa mano delante de la cual me voy a humillar. Y hoy te invito a humillarte ante tu Dios. Ese es el corazón de este texto. Si no entendemos eso, no vamos a amar misericordia, ni vamos a hacer justicia. ¿Por qué lo haríamos si somos soberbios?
¿Por qué lo haríamos si somos altivos? Hoy es el día del cambio, el día de la transformación en tu vida, el día delante y después. No necesitamos ahora mismo tirarnos de rodillas para humillarnos. David se tiró a todo lo largo. Daniel oraba de pie. Josafat se arrodilló y se paró, orando a la misma vez. No necesitamos una postura física. Necesitamos ahora mismo humillar nuestro corazón delante de Dios. Y que eso no es un momento, sino un estado espiritual. Una postura que nos tenemos que llevar a nuestra casa. Estamos en el centro de trabajo humillados delante de Dios. Estamos en la escuela humillados delante de Dios. Y cuando se levanta la hecatombe en nuestro hogar, estamos humillados delante de Dios. Y cuando viene la necesidad, estamos humillados delante de Dios. Y en medio de las enfermedades nos humillamos delante del Señor. Y sea lo que venga sobre nuestra vida, nuestro estado espiritual, no es altivez, no es soberbia, no es orgullo, es humillación. Y es humildad. Si esta palabra te ha hablado, di amén. Amén.